vemos y de todas las cosas que se llegan a comprender en este mundo, es difícil llegar a un cuestionamiento con el entendimiento sobre lo que es ser perfecto. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Dios lo hizo de una forma en que él mismo, o sea, Dios, sabía y sabe, porque él conoce todas las cosas, de qué manera hacer al ser humano. El ser humano tiene muchas características a las cuales todavía la ciencia no alcanza a descubrir, ni médicamente, científicamente no se alcanza a descubrir muchas cosas que el ser humano es. A lo mejor vemos nosotros muy simple la naturaleza nuestra naturaleza, la vemos muy simple. ¿Por qué? Porque a través de nuestro pensar, de nuestro actuar y sobre todo de los ambientes generados en el mundo, Satanás se ha encargado de romper con esa gracia que Dios le ha dado al ser humano en una formación casi perfecta. Digo casi perfecta porque fue perfecta al principio en Adán y Eva, pero después ya fue imperfecta porque el pecado entró en el hombre. Pero aún así, el cuerpo humano es tan complejo y tan, vuelvo a reiterarlo, tan perfecto como Dios lo hizo, que hoy en día todavía se dice que para poder encontrar cómo el cuerpo humano o el ser humano puede tomar inconscientemente ciertas medidas de prevención biológicamente o biológica, para que el mismo cuerpo pueda hacerle frente a muchas adversidades en cuanto a enfermedades, en cuanto a problemas externos del mismo cuerpo. Todo esto es porque hoy en día muchas causas o muchas situaciones que estamos viviendo no las llegamos a comprender humanamente, así como los mismos médicos están en duda o tienen ese sentir de no saber qué pasa. Así también nosotros, aunque decimos que nos conocemos, la mayoría, quizás yo creo que todos, no nos conocemos. Porque si nos conociéramos, supiéramos de dónde estamos, o de, como dicen por ahí en el argot popular, ¿verdad? De qué pie estamos cojeando, de qué estamos enfermos. Si supiéramos, ¿verdad? Pero en realidad no nos conocemos. Recuerden que toda causa tiene un efecto. Y la mayoría de nosotros desconocemos el efecto que ha tenido la causa, ¿sí? El efecto que ha tenido la causa o la situación que vivimos hoy en nuestros días. El ser humano ha sido Dios lo hizo tan perfecto que a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones emocionales, físicas, espirituales, biológicas, de todo tipo, a pesar de eso, aún las personas que no conocen de Cristo y que no saben en algún momento de Él, automáticamente el cuerpo tan glorioso que hizo Dios desecha muchas cosas, consciente e inconscientemente, aún biológicamente. Todo esto viene, ¿por qué? Porque en los últimos años han aumentado las enfermedades mentales. Y tú podrías decir, pues las enfermedades mentales son aquellos que están medios loquitos o que no, las enfermedades mentales vienen hasta desde un estrés. Son enfermedades mentales. Las personas que son muy nerviosas, es un estrés, son enfermedades mentales. Las personas
que son muy explosivas, que ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle, pero esos son problemas espirituales que tienen que ver con lo biológico, y al final de cuentas todo esto ha aumentado en estos últimos años. En el 2019, según los organismos internacionales de la salud, tenían más o menos un porcentaje de cada 100 personas, una persona padecía enfermedades mentales. Hoy en día aumentó, a partir de lo de la pandemia, aumentó el 46%. O sea, quiere decir que de 100 personas, 4 personas están en problemas emocionalmente o mentalmente. No necesariamente se me tiene que ir la razón o el entendimiento para decir que tengo una enfermedad mental. Todo esto es porque si vamos bien a la biología juntamente con la Biblia y la ciencia con la Biblia, dice que todas las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven. Una enfermedad se produce por una reacción bioquímica, porque las enfermedades van siendo generadas por trastornos mentales. El 92% de las enfermedades son psicosomáticas, las cuales tienen un reflejo muy importante en la biología del hombre. No necesariamente porque yo estoy nervioso, en ese momento ya estoy enfermo, pero se va a producir una enfermedad con el paso del tiempo. Todo esto viene porque la mayoría de personas, y aún el pueblo de Dios, no ha alcanzado a comprender de dónde vienen todo ese tipo de situaciones. Y Dios nos habla mucho en la Biblia acerca de las bendiciones y las maldiciones. Y cuando hay muchas causas por un efecto, hay posibles maldiciones en mi vida. Y esas maldiciones las tengo que detectar a tiempo para no afectar a mi vida personal y a las personas que están a mi alrededor. Dios habló mucho. El Señor Jesucristo vino a dar una cátedra de las enfermedades mentales, pero anticipadamente Él seguía mucho al Antiguo Testamento, donde hablaba mucho acerca de las bendiciones y las maldiciones. ¿Por qué el hombre está actualmente así? Pues por las maldiciones. Pueden ser generacionales, pueden ser personales, pueden ser en un sentido físico, pueden ser en un sentido espiritual, pero recordemos que todo viene de lo espiritual. Todos conocemos el pasaje bíblico, ¿verdad?, de Deuteronomio 28. El libro de Deuteronomios es un libro muy hermoso, que nos habla de muchas situaciones que nosotros hemos pasado y vivido en ese precisamente proceso de transformación de lo espiritual a lo natural. Las causas, todo efecto, de acuerdo a lo que Dios nos habla, tiene esa lamentable situación donde el efecto, cuando ya estamos afectados, queremos solucionarlo físicamente, y lo que hacemos nada más es saturar más al cuerpo de lo que muchas ocasiones no es necesario. No hay ocasiones, la Biblia nos habla de que por sus llagas nosotros fuimos curados. Él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Si se fijan ahí, Dios nos habla en una metáfora espiritual. Dios no nos dice porque te enfermaste, no nos dice la situación de la enfermedad, pero sí te dice de las enfermedades. Él te dice claramente por qué nos enfermamos. Dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, si me acompañan por favor. Deuteronomio
28:15. Si ya lo tienen, avísame. Amén. Permítame tantito, es que la tecnología me está rebasando ahorita. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Yo no voy a hablar de todas, ¿verdad? Porque son muchísimas. Voy a hablar de algunas específicas. Y esas específicas las vamos a ver de una forma más profunda, para que nos demos cuenta si algunos de nosotros estamos en una situación en la cual no hemos podido salir y eso ha provocado que estemos pasando la misma situación durante muchos años. Este versículo, si ustedes lo analizan bien y lo leen bien o lo leemos bien interesadamente, dice que acontecerá. Un acontecimiento es todo aquello que sucede cuando ya las cosas están físicamente para que alcance lo necesario en el mundo del espiritual a lo natural. Ese es un acontecimiento. Dice, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Recordemos que la palabra oír en el hebreo es obedecer. Es obedecer. O sea, una cosa es escuchar, acuérdense, ¿verdad? Oír, escuchar. Si tú atiendes bien y obedeces o prestas atención de acuerdo a lo que dice la Biblia, entonces todo esto no te va a acontecer. Pero si no escuchas bien, nada más oíste, entonces ten cuidado porque todo esto te puede acontecer o nos puede acontecer, o varias cosas, o muchas cosas, o todas las cosas, o nada más una cosa. No necesariamente puede que nos suceda todo lo que la Biblia nos habla. Siguiendo en el mismo capítulo, en el versículo 22, Dios nos dice: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublos, y te perseguirán hasta que perezcas. Esto a la luz de la Biblia, y juntamente si lo vamos a ir yendo al punto clave de la enseñanza, profundizando, escudriñando las Escrituras. Esa palabra tisis es cuando las personas adelgazan mucho. Puede ser anorexia, puede ser bulimia, como dicen, ¿cómo se llama? Sí, creo que se llama bulimia. Puede ser una situación en la que empiezas a adelgazar y dices, oye, estás muy delgado. Esa es la palabra tisis, la que se utiliza en este pasaje. Esa palabra también que dice añublo, esa palabra quiere decir cuando tú eres pálido o palidez. Y no es palidez porque tu color sea así, sino la palidez de cuando nosotros, no sé si se hayan espantado, ¿verdad?
y de repente se les cambia el color, o te enojas tanto que hasta el color en unos se les pone rojizo y otros se les pone pálido, ¿no? De tanto que traemos. Eso es la palabra añublo. Y cuando Dios nos habla de esas palabras, nos dice que es una forma de no haber escuchado atentamente la voz de Jehová nuestro Dios. Porque si la hubiéramos escuchado atentamente la palabra y hubiéramos puesto en práctica, o sea, la hubiéramos obedecido, recuerden, del versículo 1 al 14, nos habla de las bendiciones. Y Dios te bendecirá en tu andar, en tu caminar, con tu trabajo, con todo lo que tú hagas, Dios te va a bendecir. Y si se fijan ahí, no habla de ninguna enfermedad. No habla, en la bendición no habla de ninguna enfermedad. Ni siquiera tampoco menciona acerca de que ninguna situación te va a llegar a gravosa. Nada más dice que Él te va a bendecir. Y te va a bendecir de una forma especial. Les voy a dar unos datos y ustedes mismos se van a sorprender de esos datos. Son importantes, ¿por qué? Porque así como tenemos que ver por qué las personas están pasando situaciones difíciles, cómo se está aumentando esas situaciones. Y podrías decir, pues sí, la está pasando el mundo. No, estoy hablando de los hijos de Dios. 1 de cada 8 personas en el mundo padecen un trastorno mental. Los trastornos mentales comportan alteraciones considerables del pensamiento, la regulación de las emociones y el comportamiento. Un trastorno mental se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición, o sea, de la mente, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. Por lo general va asociado a angustia o a discapacidad funcional en otras áreas importantes. Hay muchos tipos de enfermedades de trastornos mentales. También se denominan problemas de salud a las enfermedades mentales. Aunque este último es muy amplio para abarcarlo, los problemas o enfermedades mentales, porque muchas veces es que yo no estoy enfermo. Y se van a dar cuenta ahorita de lo que la Biblia nos habla y nos vamos a sorprender. Y muchos estamos enfermos mentalmente. Muchos estamos enfermos mentalmente. Que no estamos a un grado donde tenemos que ir a un psiquiatra o un psicólogo, es diferente. Pero la Biblia nos da un reflejo, o sea, nos pone en un espejo y nos dice, ten cuidado. Porque esas enfermedades pueden llevarte posiblemente hasta la misma muerte. Y Dios no está hablando, Dios no habla de la muerte física, porque eso ya es la última consecuencia. Dios nos habla de la muerte espiritual por medio de las enfermedades mentales, porque yo voy perdiendo el raciocinio y el contacto divino, que es el favor de Dios, la gracia de Dios, para sostenerme vivo espiritualmente. Conforme la enfermedad emocional llega a mi vida, o sea, mental, llega a mi vida, entonces voy cerrando áreas que, bueno, es meternos en otro rollo muy profundo, pero áreas en mi vida que yo voy cerrando y hagan de cuenta como que voy bloqueando ciertos puntos específicos donde Dios le habla al ser humano. Y eso es muy importante para nosotros, porque si no, es cuando ya se cierra por completo la comunicación con Dios y nos volvemos nosotros, dice la palabra de Dios, que se cauteriza la mente. O sea, ya no hay forma de razonar, ya no hay forma de pensar. Y puede empezar con una ira, con un coraje, que son enfermedades mentales. Ahorita lo vamos a ver. En el 2019, 1 de cada 8 personas en el mundo, lo que equivale a 970 millones de personas, padecían un trastorno mental.
Los más comunes, depresión, que en el 2020 aumentaron considerablemente debido a la pandemia, de un 26 a un 46%. ¿Sí? Aunque existen opciones eficaces de prevención y tratamiento, la mayoría de las personas que padecen trastornos mentales no tienen acceso a una atención activa. Pero esto lo dice físicamente, a una atención activa. Y sabemos que todo esto viene de lo espiritual. Trastorno de ansiedad. No sé, aquí yo creo que no hay personas ansiosas, pero ese es un trastorno, es un problema emocional, un trastorno. Y ese trastorno o ansiedad se caracteriza con un miedo o una preocupación. Yo sé que aquí no hay tantos que se preocupan. La depresión. La depresión es distinta de las alteraciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Un episodio depresivo, o sea, esta persona experimenta un estado de ánimo que está deprimida. O sea, en este caso, una tristeza, una irritabilidad, una sensación de vacío. Hay niveles también de depresiones. No, hay unas personas que ya se deprimen y ya no quieren hacer nada y todo eso, pero muchas personas que por cualquier cosa entran en una tristeza o entran en una situación emocional de ya no querer hacer nada, o de decir ya no quiero yo nada. No sé si algunas veces pasa, ¿no? De que nos hacen algo, no, yo ya no hago nada. Ese es un problema muy claro de inestabilidad emocional. Los trastornos bipolares experimentan un estado de ánimo deprimido juntamente con la tristeza, irritabilidad, sensación de vacío. Y es una pérdida del disfrute o de disfrutar las cosas. Hoy los jóvenes están pasando ese tipo de situaciones de trastornos bipolares. No tienen objetivos, no tienen meta, no tienen ilusiones, no tienen ganas de hacer las cosas, ni de hacer el quehacer tampoco tienen ganas. Dice la palabra de Dios en el versículo 27 de Deuteronomio: Jehová te herirá con úlceras de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Esa palabra de tumor, pues todos la conocemos. Hay tumores benignos, hay tumores malignos. Los tumores no nada más pueden ser internos, o sea, internos en el cuerpo, sino externos también del cuerpo, ¿sí? Esa palabra tumores, en el original, hebreo, hace una connotación muy interesante. Porque aparte de los tumores, las personas que padecen hemorroides, que padecen problemas intestinales como cálculos biliares, como piedras en la vesícula, y todo eso son trastornos que vienen producidos por lo mismo. ¿De dónde viene todo esto? Pues por lo emocional. ¿No les han dicho que la bilis es mala? Por ahí dicen algunas personas, ¿verdad? Que por eso se hacen piedras o cálculos renales, o traen muchas cosas en problemas estomacales. Y eso es un tema interesante. ¿Por qué? Porque el tumor, así como se pronuncia, puede ser tanto maligno, como se los dije, o benigno, pero no deja de ser tumor. ¿Sí? No deja de ser tumor. Es una masa de tejido o en una parte del organismo cuyas células sufren un crecimiento anormal y no tienen ninguna función fisiológica. Estas células tienen tendencia a invadir otras partes del cuerpo. Un tumor benigno que está rodeado por una cápsula fibrosa no se extiende a otras partes del cuerpo y no tiene consecuencias graves para el organismo. Un tumor maligno cuya proliferación celular invade los tejidos sanos del organismo se extiende a otras partes del cuerpo y puede causar
la muerte. La muerte. Ok, todo esto, a nosotros los que conocemos de Cristo debemos de saber de dónde vienen esas situaciones. Y se fijan, viene de la desobediencia. De no haber oído atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿verdad? Toda causa tiene un efecto. Si yo desobedecí a mi papá pues tarde o temprano me va a corregir con un cinturonazo, ¿verdad? Hoy en día ya no se da eso. Ya los papás nos volvimos muy light, y lamentablemente eso es un error muy grave. A muchos de nosotros, porque no nos pegaron, decimos, mi hijo no va a pasar lo mismo. No, la Biblia dice que le tienes que dar 2 o 3 nalgadas muy buenas para que el niño obedezca, porque si no, no lo quieres, lo estás echando a perder. Cuando lo corriges, lo amas, y la corrección es muy importante, porque esa corrección va a hacer entender al niño, que Dios le ama tanto que lo va a poner en un orden, ¿verdad? Dice, siguiendo la Biblia en el versículo 28, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritus. El 29, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no te serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. También, todos los pasajes están interesantes cuando lo empiezas a escudriñar. Cuando escudriñas la Biblia vas a entender muchas cosas de por qué las cosas suceden en el mundo. Si Dios nos hizo perfectos, ¿por qué estoy pasando esa parte tan importante o crítica de mi vida personal, ¿no? En cuanto a las emociones, frustraciones, problemas emocionales, físicos, todo es ¿por qué? ¿Por qué mi familia tiene esto? ¿Por qué mi familia tiene aquello? ¿Por qué estoy pasando lo otro? ¿Por qué? Porque hay en algún momento todavía ciertas maldiciones que nos están alcanzando. Por la desobediencia de nuestros padres, por la desobediencia de nuestros abuelos, por nuestra propia desobediencia. ¿Sí? Y dice, si se fijan, que Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Híjole, ahí viene ya lo interesante de esto. Bueno, todo está bien interesante, ¿verdad? La locura, no, yo se los dije, no nada más son aquellas personas que ya no controlan sus emociones y su estado mental llega a limitarlos o por completamente a quitarlos de la realidad, ¿sí? La locura no nada más es ese tipo de personas. De acuerdo al original, ¿sí? La locura es una situación mental que puede ser producida por ataques de arrebatamiento o hacerse como que no pasa nada, como que todo está bien, como que sí estoy llevando todo tranquilo, como que las cosas están sin problemas. Ese es un problema de locura, porque la definición, de acuerdo a los psicólogos y a los psiquiatras, pues es aquella persona que perdió la razón. Pero la locura, como se los dije, hay de muchos niveles. Hay muchos niveles. La sensación simplemente de yo tener sentimientos contra una persona puede llevarme a una locura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dijo y nos habla muy clarito: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Sí? Cuando vamos a las Escrituras, la misma Biblia nos da
capacidad de ir viendo y darnos cuenta en qué estado estamos, en qué situación estamos. ¿Por qué no llego a avanzar en mi vida personal? ¿Por qué pierdo el objetivo en mi vida? ¿Por qué las metas ya no son visibles a mis sentimientos? ¿Por qué yo mismo no hago que las cosas sucedan positivamente? ¿Por qué estoy deteniendo la bendición que Dios me dio? ¿Se acuerdan que Dios nos dio talentos? ¿Verdad? ¿O no? Y dones también. Y cuando Dios da dones, dice que le dio a varios talentos y dones, ¿verdad? A uno, bueno, vamos a hablar de talentos. Dice que a uno le dio uno, a otros dos, a otros tres, a otros cuatro, a otros cinco. Y hubo por ahí uno que dice, no, pues es que yo lo guardé ese talento porque pues yo sé cómo eres, Dios, y olvídate. Ese talento lo guardó y cuando Dios le dijo, ay, siervo malo, ¿verdad? Y cuando escuchas esa palabra dices, a ver, ¿por qué? Porque yo detuve mis objetivos y mis metas. Me fijé nada más y me tracé una vida muy cómoda. No salía nunca de mi casa. Siempre mi trabajo, mi casa, mi familia, nada más. ¿Y Dios no te trajo para eso? Dios no te trajo para eso. Te trajo para más allá de eso. Y cuando ya no hay esa visión, estamos pasando por una enfermedad de locura, pero no a un grado alto, como se los dije, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy frenando lo que Dios me dio como un don, un talento. Hay quienes Dios le dio 2 talentos y ya fueron y le dieron otros 2 talentos. Hay quien le dio 3, ya Dios le dio 3 talentos. Por eso la gente en algún momento se detiene. Y hay otros que ya Dios les dio el talento y lo pusieron en práctica. ¿Y qué crees? Que avanzan bien fácil. Hay personas que no avanzan, que luchan y luchan y luchan y luchan y luchan y no avanzan. No avanzan. Los talentos que Dios nos da, como ya no los dio, hagan de cuenta que es como una inercia. Cuando Dios te da algo, ya debes de ponerlo en prueba. Digo, tienes que poner a práctica. Así, Dios ya te lo dio en práctica. Sí, Señor, luego. ¿Por qué? Dice, el que escucha la voz de Jehová, su Dios, y pone por obra. ¿Cierto o no? O sea, ese se llama obediencia, ¿no? La obediencia trae bendición. Si yo no pongo por obra lo que Dios me dio, entonces estoy siendo desobediente. Al ser desobediente, traigo a mi vida arrastrando posiblemente una maldición que no me deja avanzar, y por más que yo quiera, no salgo de ahí. No salgo de ahí. Y mi mente inconsciente me vuelve a regresar. Me vuelve a regresar. Y me vuelve a regresar al mismo lugar donde empecé. Dice la palabra de Dios que Dios, fíjense, Dios nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, no nosotros. Por más que me esfuerce con mis dones y mis talentos, yo no voy a alcanzar ese escaloncito de la gloria. Es Dios el que me lleva al escaloncito de la gloria. Si yo desobedezco, me dice, ahí quédate. Ahí quédate. No vamos a pasar de ese escaloncito. Y exactamente muchos hijos de Dios llegan a morir sin haber puesto en práctica sus talentos y sus dones. Lamentablemente. ¿Por qué? A veces desconozco, pero hoy entiendo la razón de la cual Dios nos habla de las maldiciones. ¿Por qué? Porque Él lo dejó claramente, ¿sí? Y nos lo dejó a elegir. Dice, escoge tú, ¿quieres la bendición o quieres la maldición? Y tú, pues todos vamos a decir, no, pues yo la bendición, ¿verdad? Pero no es lo que yo diga, es lo que yo actúe, por sus frutos los van a conocer.
Entonces, lo que yo actúe es lo que va a hacer Dios para bendecir a su pueblo. Mientras, como dice, las promesas están ahí. Ahora depende de ti si tú quieres las promesas, porque pues todos queremos promesas, ¿no? Pero no nomás es de querer, es de poner por obra todo lo que Dios nos ha dicho. Cuando dice Dios la turbación que habla el versículo que acabamos de leer, que fue el 29, ¿no? Dice, palparás a mediodía como palpa el ciego y en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. ¿Ya se dieron cuenta de lo que yo les decía? Dice, palparás como el ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos. En tus caminos habla de tus objetivos, de tus metas, en tu trabajo. Se queda bloqueado todo, se queda bloqueado. No prospera la gente. Y no hay avance. En muchas áreas, en los negocios, en el trabajo y en muchas cosas, se queda bloqueado. Porque no va a ser prosperado, dice la palabra de Dios. Porque vamos a estar como los ciegos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, miren, ahí lo dice claro, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado de todos los días. Esa palabra que acabamos de leer, en cuanto a turbación, son todas aquellas personas que están alteradas o que se quedan sorprendidas de lo que están haciendo y no lo hacen. O sea, lo están haciendo consciente, pero no lo hacen inconscientemente. Cuando yo quiero, se les voy a poner un ejemplo. Cuando yo quiero hacer algo, ¿verdad? Y digo, es que este año, pues ya me propuse, no sé, hacer ejercicio, ¿no? Por ejemplo. Y de repente, no lo llevo a cabo. Ahí es una turbación de espíritu. Porque yo creo que hago las cosas y que yo creo que tengo el control de mi mente y de mis emociones, y no es cierto. Hay algo que detiene que no lo logres, ¿verdad? Este año ya voy a estudiar, este año sí voy a hacer esto, este año sí voy a hacer el otro, este año voy, no ya, este año voy y felicito a fulano, voy y sí visito a fulano, sultano. Muchos proyectos se quedan a la mitad porque nosotros estamos turbados en nuestro corazón. Porque buscamos, dice, que nosotros buscamos más el mundo que la gracia de Dios. Y recuerdan que la palabra misma nos dice, busca el reino de Dios, su justicia, y lo demás se va a añadir. ¿Por qué? Porque así es Dios, te lo va a dar conforme a nuestra obediencia. Nosotros no merecemos nada, nada merecemos. No mereces tú, digo, no tú, bueno, hablo yo de mí, porque si no, lastimamos susceptibilidades, ¿verdad? Yo no merezco tener una esposa como la que tengo, no merezco unos hijos como los que tengo, no merezco el trabajo que tengo, yo no merezco nada, nada, porque todo viene del dador de la vida, no viene de mi esfuerzo, no viene de mis capacidades, porque Él me dio mi capacidad, mi talento, mi don, Él me dio todo. Y yo digo, es que yo mi esfuerzo logré esto, mi esfuerzo logró aquello. No es cierto. Es cuando estoy turbado de espíritu y digo, ay, mira, ¿ya viste cómo se hace? Mira cómo lo logré, mira cómo lo hice. Yo tengo esto porque he trabajado mucho. No es cierto. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Si tú consideras y crees, ten cuidado, porque hay veces que la gratitud hacia Dios es lo que menos debemos de perder. Porque cuando tú te vuelves ingrato a Dios, estás volviendo orgulloso. Y cuando hay orgullo en el corazón, Dios desecha a esos orgullosos y soberbios. Y sin querer, nos volvemos en la turbación de espíritu. En la turbación de espíritu. Cuando hay una persona temerosa, esta palabra me interesó mucho en lo profundo de la etimología. ¿Por qué? Porque una persona temerosa dice aquella que tiene miedo, ¿no?
Pero ¿qué es el miedo? En sí, ¿qué es el miedo? Es temblar, fíjense, temblar, y no es nada más de, uy, tengo miedo, no. Temblar es interiormente. Porque muchas veces, ay, siento algo interiormente, ¿no? Temblar en cualquier emoción que te sucede en tu vida. Y esto entra en un paréntesis: la ira, el temor, resentimientos, porque somos temerosos de enfrentar una realidad y no queremos enfrentarla. Porque si la enfrentas, sientes que algo va a suceder. O puedo yo provocar algo o me provocan algo. Y de eso se trata lo que Dios nos está diciendo, que aprendamos a discernir, porque ahorita ya venimos en el proceso de ir concientizándonos un poco, porque en unas 3 semanas, acuérdense que hacemos un análisis personal del año. ¿Qué hiciste en tu vida este año? ¿Cómo lo hiciste? ¿Lo lograste? ¿No lo lograste? ¿Qué es lo que hiciste y sembraste y estás cosechando durante mucho tiempo, ¿no? ¿Qué estás cosechando? Entonces, eso viene en esta etapa, por eso estos temas, porque tiene que escudriñar Dios hasta lo más profundo de mi ser para ver en qué estoy fallando. ¿Por qué tengo esto, Señor? ¿Por qué estoy turbado de espíritu? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo lo otro? ¿Por qué tengo aquello? Yo tengo que entrar en el proceso espiritual para que Dios me ayude, porque me puede sanar. Dios me puede sanar. Pero si no comprendo por qué me sana, voy a volver a repetir lo mismo. O sea, de nada sirve que le pida a Dios, sáname, Señor, si yo voy a seguir haciendo lo mismo y voy a caer nuevamente en la enfermedad. Dice en el versículo, brinquémonos del 29 que leímos al 35. Dice: te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde las plantas de tus pies hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Él te prestará, 35 leímos, ¿verdad? Dejemos ahí tantito para decirles que es una pústula. Una pústula hoy en día se puede manifestar en las personas o en todos aquellos que se les inflaman. Desde las rodillas, tobillos, todo se inflama, son pústulas. O a veces la misma hinchazón de la piel, son pústulas. Pero normalmente habla de todo el cuerpo. Si escucharon, dice: te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tus pies hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Y hay en día enfermedades que son incurables, según, ¿verdad?, los médicos, que afectan mucho las articulaciones o los huesos. Y esa es una pústula, inflamación en las articulaciones. Y dice que Él nos herirá. Él, o sea, aquí Dios directamente va a entrar, Él nos va a herir. Te herirá Jehová, no dice tú solito, ¿verdad? Dice que Él te va a herir. Y después en el 44 dice: Él te prestará a ti y tú no le prestarás a Él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Eso está interesante a la luz de las Escrituras. Dice: ¿qué es una persona que está por cabeza? De acuerdo a la Biblia, aquellas personas que están encima de las circunstancias y de los problemas. Esas personas son las que están a la cabeza. Las personas que hacen el bien y tratan de hacerlo de una forma especial para que todos estén bien, no para que él esté bien. Eso es estar a la cabeza, encima de las circunstancias. Y las personas que están en la cola son las personas que no pueden salir de las circunstancias, que siguen en las mismas circunstancias. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Si todos aquí tenemos a Cristo, ¿no? Amén. Dice la palabra de Dios: todo lo puedo en... Fíjense qué refrán tan bonito, ¿verdad?
Pero muchas veces hacemos este refrán nosotros: todo lo puedo yo, que me lo merezco. Todo lo puedo en Cristo, en Cristo, en Cristo que me fortalece. Las maldiciones vienen hoy en día más que nada arrastrando familias enteras, porque siguen siendo muchas familias cola y no cabeza. Hoy en día muchas familias siguen siendo cola y no cabeza. Podemos decir que somos cabeza, pero la palabra de Dios dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? Alábate el extraño, no alabe tu propia boca. Porque yo puedo decir que soy lo que soy y puedo decir que más de lo que soy. Pero ¿seré lo que digo? La diferencia no está en el estrato social o cultural o político, ahí no está la diferencia. Porque hay mucha gente que tiene muchísimo dinero, ¿verdad? Y está pobre. Y hay muchos, bueno, hay pocos, que son pobres en economía, pero son ricos en la naturaleza espiritual. Y ahí está la riqueza. Y tú dices: a ver, no me digas eso, porque el dinero te hace, ¿no? Dice la palabra de Dios: no hagas tesoros en la tierra. No hagas tesoros en la tierra, donde se corrompe, en donde se echa a perder, donde te lo roban. Dice: no hagas tesoros en la tierra. Haz tesoros. ¿En dónde? En el cielo. ¿Por qué? Porque cuando va al cielo ese tesoro, baja a la tierra, de lo espiritual a lo natural. Cuando una familia o cuando un ser, una persona es cabeza, siempre esa persona va a estimular al desarrollo emocional, espiritual de las personas. Hay quienes, pues como el cuentecito ese que está mal dicho, pero pues a veces sí queda, de los cangrejitos. Espiritualmente una persona está creciendo y ¡pum!, la quieren jalar. ¿A dónde vas? ¿No? ¿Aplica aquí? Sí. ¿Por qué? Porque como yo soy cola, pues quiero ser cabeza, pero de la forma ilegal. Y no dejo que los demás crezcan. Yo digo que en el punto que Dios nos está mostrando, todos aquellos hijos de Dios deberíamos de ser cabeza, porque le está hablando a su pueblo. Y dice en el versículo 45: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Dios hace un intermedio ahí y nos vuelve a recordar: estas maldiciones te van a alcanzar. Sí, ¿verdad? No obedecemos atentamente a la voz de Jehová nuestro Dios. Ojo, es ahí donde tu mente debe de cambiar el chip, o nos debe de cambiar el chip. Tú no te tienes que preocupar de que te alcancen estas maldiciones. Tú no tienes que preocuparte. Si tú obedeces, ¿de qué te preocupas? Eso es para los que no obedecen, ¿sí o no? Es como la ley se hizo para los que infringen la ley. Y estas bendiciones son para los que obedecen. Entonces, ¿yo qué me tengo que preocupar de estas casi 50 maldiciones? Yo no me puedo preocupar. Oye, que soy esto, que tengo aquello. Cuidado, porque la enfermedad mental está en su apogeo en estos días. Dice en el versículo 46: y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Estas maldiciones, ya ven que hay generacionalmente que una persona tiene cierta enfermedad y la siguiente generación la tiene.
o trastornos mentales, o problemas familiares, o circunstancias que no pueden dejar ciertos padres de familia y los hijos ya lo hacen y vuelven los nietos y repiten las mismas maldiciones. Fíjense, hasta la familia, como dice, a tercera y cuarta generación de los que le aborrecen a Dios, eso va a suceder. Versículo 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. En el versículo 59 dice: entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas, y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Muchos pensamos que las plagas nada más son de bichitos o de animalitos. ¿Quieren ver lo que es una plaga? ¿O no? No, mejor no, ¿verdad? No. Dice, una plaga puede ser una derrota en tu vida personal, porque lo llevas una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, y eso es una plaga. Una plaga puede ser una herida, no nada más física, porque ya ven que, por ejemplo, en aquellos tiempos, la plaga de esos tiempos en la enfermedad era la lepra como tal. ¿Sí se acuerdan, no? Entonces era una plaga. También hay plagas en el alma. Plagas en el alma. Las heridas que no podemos dejar. Esa es una plaga. Y son maldiciones a veces que llevamos y llevamos y llevamos y llevamos. Son las plagas. Otras son todas aquellas plagas que se manejan a través de las calamidades. Un accidente tras accidente, tras accidente, tras accidente, y no dejas de tener accidentes. O tu propia familia, accidente, enfermedad, accidente. Esas son plagas. Cuando Dios nos empieza a mostrar la solución, obviamente, las consecuencias, nos muestra también la solución, ¿verdad? Pero esta ocasión no la vamos a dar. Esta ocasión no, porque ya Dios nos la va a dar con nuestro análisis personal. Porque sé que te vas a meter con Dios y le vas a decir, Señor, ¿en qué he fallado? Porque hoy Dios nos ha revelado a todos y cada uno las cosas que tenemos, que nos han sido reveladas en mi corazón y de mi mente. Y hoy Dios te está revelando, el Espíritu Santo te está haciendo traer a tu mente, y si es cierto, estoy fallando en esto, en aquello, tengo esto, tengo el otro, todavía es, y esto es bueno. Por eso Dios es hermoso, porque dice la palabra misma que no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. No hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Y si yo tengo algo, ¿sí?, como una maldición generacional por esto que Dios mencionó ahorita, entonces tengo que ponerme en un sentir de humildad y pedirle a Dios que me ayude, porque yo solo no voy a poder salir de mi locura, o de estar en el lugar donde estoy y querer solito lograr objetivos y metas, porque todo lo tenemos que poner a Dios. Dice, para concluir, dice, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes. Fíjense, plagas grandes y permanentes. Y enfermedades malignas duraderas. Enfermedades malignas duraderas. ¿Por qué duran las enfermedades en la sociedad? Si se supone que una sociedad que nos estamos alimentando bien, estamos haciendo lo propio para no enfermarnos, pues la sociedad no se debe de enfermar, ¿no? Pero ¿cuántos años pasan y hay una enfermedad tras otra, la misma, y sigue la enfermedad y sigue la enfermedad? Dice el versículo 65, y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tus pies tendrá reposo,
pues ahí te dará Jehová corazón temeroso. Eso es lo que me gustó. Eso es lo que me gustó y que vamos a aplicar ya para concluir. Dice, lo voy a terminar, el versículo 66-67. Y tendrás tu vida como algo que depende de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. 67. Por la mañana dirás, ¿quién dirá que fuese la tarde? Y la tarde dirás, ¿quién dirá que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado por lo que verán tus ojos. Esto es un síntoma muy claro de lo que se vive hoy en día, de todo lo que se está viendo y que las personas se vuelven temerosas en muchos aspectos. Ya no quiero salir aquí, ya no quiero hacer esto, me van a asaltar, van a hacer aquello, van a hacer el otro, que si la moneda, que si la gasolina, que esto, y la gente se empieza a volver en su interior un caos emocional. Y ese caos emocional empieza a hacer la gente temerosa. ¿Por qué? Porque ya mejor me quedo en mi trabajo, porque si no, ¿qué vaya a suceder? Y que el dólar subió, y que y si como esto me vaya a hacer daño, y si aquello, el otro, y empieza la gente hoy en día a volverse una persona estresada. El estrés hoy es causa de muchas enfermedades, el estrés, porque no hay paz en el corazón de las personas. Vuelvo a mencionar el pasaje que Dios nos dejó a todos aquellos que queremos tener tranquilidad. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Si Dios te está diciendo que no se turbe vuestro corazón, es porque Dios te dio también el remedio, que vuelvo a decirlo, no vamos a dar el remedio ahorita. Estamos dando las causas, ¿verdad? Porque esa es una clase también bien interesante, de veras. Ese día yo espero que vengan todos, porque ahí Dios nos va a enseñar a tener la paz. Ya la puedes tener desde ahorita, obedeciendo. Desde ahorita, porque muchos queremos los trapitos o las soluciones rápidas, ¿verdad? Y dices, ay, sí, Señor, ya, ¿cuál es la paz? La paz. Ay, sí, yo tengo paz, me concentro todas las noches y digo, ay, Santo Niño, Antorcha, ayúdame y todo. Y hago cosas que a veces sin sentido. Y no es así. La paz llega por un acto que yo tengo que empezar a hacer de obediencia. Cuando yo empiezo a obedecer, la paz empieza a llegar a mi vida. Obedezco más paz. Cuando más obedezco, más paz. Y entre más obedezco, más paz. Ya les di la solución, pero bueno, ya depende de ustedes. Y entre más obedeces a Dios, Él más te cuida. ¿Se acuerdan del Salmo 91? ¿No? El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, refugio mío, en quien confiaré. Y cuando empiezas a declarar ese salmo, sientes algo impresionante. Pero cuando lo obedeces, wow, sientes sobrenaturalmente la paz. Y el mismo Salmo 91 te empieza a decir los puntos a seguir para que tengas la paz. Ya les estoy diciendo otra para que lo vayan estudiando, ahora que le demos el tema. El Salmo 91 te dice, y claramente te lo habla, cómo debes de actuar tú para que empieces a obtener la paz. Y Dios se va a encargar de tus enemigos, Dios te va a cuidar, es más, dice que va a mandar ángeles a que te cuiden. Va a mandar ángeles. Entonces, ¿de qué te preocupas si tienes mejor que guardaespaldas? ¿Tienes ángeles? ¿De qué te preocupa? Si el dólar sube, si el petróleo, si la gasolina, que si tengo dinero, que si no tengo, ¿de qué te preocupas? ¿De qué? Hay un pasaje que yo trato de declarar mucho, o últimamente no lo he hecho, ¿verdad? Y le pido perdón a Dios porque ese es uno de los salmos que me encanta. En donde declaro, pero no es automático, no nomás es declarado y ya me quedé así, ¿no? Como les dije, la obediencia trae
el proceso de bendición, la obediencia. Y al hablar los salmos, eso trae sobre todo automáticamente mi paz, porque como yo ya he sido obediente, la paz empieza a llegar por medio de ese salmo. Toda la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, entonces penetra más cortante que una espada. Cuando tú escuchas la palabra de Dios pero no has sido obediente, se queda nada más en el aire la palabra de Dios. Cuando yo he sido obediente, haz de cuenta que como una esponja mi corazón o mi espíritu la absorbe, y cuando la absorbe, esa palabra llega a mi ser. Por eso muchos, cuando les doy ese salmo, me dicen: es que lo declaro y no puedo dormir, lo declaro y no duermo nada, declaro y sigo nervioso, en paz me acostaré y así mismo me levantaré. ¿Sí se acuerdan más? Sí. ¿O no? Sí. Porque solo en ti, oh Jehová, he confiado, solamente en ti. No que si el dólar baja, no que si el petróleo, que si la gasolina, que si tengo trabajo, que si el hijo, que si ya los problemas me traen. En ti, Jehová, he confiado. Por eso dice: en paz me acostaré. Muchas personas y hermanas les he dado veces, pero dicen: no puedo todavía. Entonces pues ya, no crean que deduzco, ¿verdad? Trato de discernir. Ay, hermanito, hermanita, pues si puedes ser un poquito más obediente, te aseguro que la paz va a llegar a tu corazón. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, se la vas a transmitir a aquellos que están todos nerviosos, tensos, y tranquilo, mejor vamos a obedecer lo que dice Dios, vamos a orar, vamos a decirle: Señor, en tu camino, en tus manos pongo mi camino, porque tú eres nuestro Señor de todos los caminos. Y cuando haces eso, hay algo que baja de lo espiritual a lo natural y te empieza a dar una paz y una tranquilidad, que dices: no tengo dinero, Señor, no tengo ese problema que tengo, está mi familiar en el hospital, tengo esto, pero mi paz, que sobrepasa todo entendimiento, yo la tengo y nadie me la va a robar. Nadie me lo va a robar. Nadie me la va a robar, porque fue un regalo de Dios, no de los hombres. Y cualquier hombre que quiera venirme a robar mi paz, primero le está robando a Dios. No se turbe vuestro corazón. Dice la palabra de Dios: Dios ha vencido al mundo. ¿Ustedes por qué no lo vamos a vencer? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero dentro de la obediencia. Porque si no hay obediencia, si Dios es conmigo, pues todos pueden venir en contra de mí, porque Dios mismo nos va a entregar a nuestros enemigos. Es algo difícil de entender, pero así puede suceder. Las maldiciones llegan por la desobediencia. Si escuchamos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, entonces todo esto te sucederá y serás bendito. Pero si no atiendes atentamente la voz de Jehová tu Dios, entonces seremos malditos. Que Dios bendiga nuestro andar, nuestro caminar en estos tiempos tan críticos y difíciles, donde una sociedad desquiciada está haciendo y robando la paz de muchos hijos de Dios. Inclinemos nuestro rostro. Padre bendito, Dios todopoderoso y eterno, te ruego y te suplico que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos lleve, Señor, a entender los propósitos cual tú tienes para nosotros. Esto que tú nos muestras hoy, Dios, así es y seguirá siendo una gran bendición, porque tu palabra nos revela las cosas grandes y maravillosas que tienes para nosotros. Aquellos que te buscan con un corazón sincero serán bendecidos, serán exaltados y serán levantados por ti. Tú nos has dado promesas muy grandes en tu palabra, y una de ellas es en ese mismo capítulo de Deuteronomio 28, donde nos dices tú que si atendemos, escuchamos atentamente tu voz, que ni nos preocupemos de qué va a suceder hoy o qué vamos a comer mañana. Simplemente tú nos vas a proveer de todas las cosas.
Bendito Dios, yo te ruego que todos los que estamos aquí reunidos pongamos por obra todo lo que tú nos mandas. Ayúdanos a sostenernos firmemente en cualquier momento, en cualquier lucha y en cualquier situación. Libéranos, Señor, de las cargas emocionales. Yo las vengo y las entrego a ti, Señor Jesús, porque tu palabra dice que en ti depositamos nuestras cargas. Todas mis cargas emocionales, físicas y espirituales las entrego a ti, Dios. Todas y cada una de ellas. Hoy descanso en ti, sabiendo que tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú nos hablaste hoy de las bendiciones. Hoy yo reconocí algunas de ellas por las cuales todavía no he podido salir de algunas circunstancias. Hoy te pido perdón por todas y cada una de esas maldiciones que ejecutaron mis antepasados, y posiblemente yo las sigo llevando, Señor. Hoy rompo en el nombre de Jesús esa maldición que ha hecho que mi vida no prospere. Te doy gracias, Padre, porque a través de esa bendición que tú me has dado de reconocer la maldición en mi vida, hoy rompo cadenas y rompo todas las ligaduras que me han atado por no prosperar en mi vida. Dejaré de ser cola, Señor, y seré cabeza. Hoy yo decido, Señor, seguirte con un corazón sincero y obedecerte con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, así como lo dice tu palabra. Yo sé, Señor, que no es tan sencillo, pero por eso te tengo a ti, porque en mis fuerzas no puedo lograr nada, pero contigo todo lo puedo. Gracias, bendito Padre, por la misericordia que tienes por medio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, en la cual todas las maldiciones se fueron, porque tú te hiciste maldito en la cruz por nuestros pecados, y hoy rompo con todas y cada una de ellas. Gracias, bendito Dios, por todos y cada una de esas maldiciones que fueron generadas en mi vida, pero hoy las desecho. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos,